Bueno, en este corto video voy a hacer una explicación sucinta y específica del ejercicio 10 del taller de repaso de trigonometría. Es un ejercicio que dice lo siguiente: una mujer mide el ángulo de elevación del pico de una montaña. Supongo que la altura de la montaña es y, que la distancia original de la mujer desde la montaña es x, esta que estamos viendo aquí abajo, y que el ángulo de elevación que mide desde la horizontal hasta la cima de la montaña es θ. Si ella se acerca a una distancia d a la montaña y mide nuevamente el ángulo de elevación, ese ángulo de elevación ahora es φ. Encuentre una ecuación general para la altura de la montaña y en términos de d, φ y θ, ignorando la altura de sus ojos arriba del suelo, porque evidentemente aquí habría una altura de la persona porque los ojos no están a ras de piso, ¿no? Para la función, bueno, estas son las recomendaciones de la plataforma. Para la función seno utilice sin. Si va a escribir, por ejemplo, seno de x, se escribe como sin de x. Y aquí nos están indicando que coloquemos los argumentos de la función seno, los argumentos de las funciones trigonométricas entre paréntesis. Entonces arrancamos. Esto va a ser trigonometría súper divertida, pero con rigurosidad, como debe ser en verdad la ciencia. Entonces, ¿cómo se define la función tangente dentro de triángulos rectángulos? Vemos que se nos han configurado un triángulo rectángulo grande y otro triángulo rectángulo más pequeño. Dentro de las razones trigonométricas recordamos que la tangente de un ángulo, independiente de su nomenclatura, tangente de un ángulo es igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Por lo tanto, si pienso en la tangente de θ, va a ser igual al cateto opuesto, que es la altura y de la montaña, dividido el cateto adyacente, que es x. Esto para la primera posición. De aquí aprovechamos y despejamos x. ¿Por qué voy a despejar x? Porque, como bien dice el ejercicio claramente, necesitamos la altura y en términos de d, φ y θ. Entonces x es la variable que nos va a permitir hacer la igualación posterior y que sea descartable. De manera similar, tengo aquí en este cuadrito el mismo ejercicio, pero con tangente de φ. Tangente de φ sería el cateto opuesto, que es la altura de la montaña y, sobre el cateto adyacente. Pero el cateto adyacente, entre comillas, no lo conozco. Es esta distancia que está aquí en blanco. Pero evidentemente se puede sacar algebraicamente. Si todo esto mide x y todo esto mide d, por lo tanto, este espacio de aquí mide x menos d. O sea, esta distancia que tengo aquí, que está saliendo en rojito, equivale a x menos d, desde la base de la montaña hasta el segundo punto donde se midió el ángulo de elevación. Entonces es lo que coloqué acá: tangente de φ es igual a cateto opuesto y sobre x menos d. Y vamos a hacer un despeje. El x menos d está dividiendo, pasa a multiplicar, me queda tangente de φ por todo eso. Hago ley distributiva, me queda x por tangente de φ menos d tangente de φ. Luego voy a dejar x por tangente de φ solo a la derecha, este pasa al otro lado a sumar. Y por último, tangente de φ que multiplica la x pasa a dividir, entonces queda y más d tangente de φ sobre tangente de φ. Este tangente de φ lo separo en dos fraccionarios a través de la suma, queda y sobre tangente de φ más d tangente de φ sobre tangente de φ. Tangente de φ en el segundo fraccionario se cancela y me queda todo finalmente que x es igual a y sobre tangente de φ más d. Pero sabemos que el x calculado en el triángulo grande debe ser igual al x relacionado algebraicamente en el triángulo pequeño. O sea, escuetamente x es igual a x, obvio. Entonces, ¿cuánto nos dio el x de la primera ecuación? El x de la primera ecuación nos dio y tangente de θ. Y el x de la segunda ecuación, ¿cuánto nos dio? Y tangente de φ más d. Y como x es igual a x, igualo esas dos expresiones en rojo. Mírenlo acá. Y sobre tangente de θ es igual a y sobre tangente de φ más d. Y aquí para abajo pues son procesos de despeje, procesos algebraicos. Aquí veo que está el y el y en estos dos fraccionarios, por lo tanto lo puedo factorizar, factor común. Y me queda 1 sobre tangente de θ menos 1 sobre tangente de φ.
como operación interna. Hago esa operación de fraccionarios. Recordemos que los fraccionarios se pueden trabajar en cruz. Recuerden la regla, 1 por tangente de phi menos 1 por tangente de teta sobre el producto de los dos denominadores, tangente de teta por tangente de phi, y eso es igual a d. Finalmente despejo. Todo este término tangente de teta por tangente de phi está dividiendo, pasa al otro lado a multiplicar. Aquí lo coloqué multiplicando a la d. Y todo este término tangente de phi menos tangente de teta pasa a dividir enteramente al otro lado todo en un solo término. En un solo factor, un solo divisor. Y listo, nos queda la expresión. Y he colocado los paréntesis en los argumentos de las funciones trigonométricas, pues por la misma recomendación de la simbología que nos habla el libro. Con eso finaliza el ejercicio número 10 del taller de repaso de trigonometría, y si son muy buenos observadores se darán cuenta que el ejercicio 8 ya lo podrían resolver de esta manera directa, con esta fórmula, porque el ejercicio 8 es el mismo ejercicio pero de manera numérica. Recuerden que la física requiere mucho soporte matemático y no solamente se van a desarrollar trabajos de tipo numérico, sino también el planteamiento de expresiones algebraicas. Esto es lo que llamaríamos matemática aplicada y trigonometría con nivel. Gracias.